La historia de hoy la hemos leído en libros, la hemos disfrutado en cuentos de animación, en películas de versión real, como por ejemplo la última reproducción que salió, interpretada por la gran actriz Angelina Jolie, en su interpretación de Maléfica. Así que nada, ya te debes de dar cuenta de qué va la historia de hoy. Y si aún no lo sabes, entonces en unos segundos ya te contaré. La protagonista del video se encuentra en el cementerio Reina, también conocido como el Cementerio General, a solo 15 minutos del centro de la ciudad de Cienfuegos, Cuba. Esto es como un viaje en el tiempo. Imagínense, data de 1839 y entre sus tumbas más veteranas descansan soldados españoles de las guerras de independencia. El lugar es todo un show de estilo neoclásico, donde se mezclan la historia y el arte con increíbles esculturas de mármol. Ustedes me dirán, bueno Randy, ¿de qué va la historia de hoy? Bueno, simplemente nada amigos, la historia de hoy va a estar dedicada al misterio que tiene este monumento, que está detrás de mí, más conocida como la Bella Durmiente, que atesora el cementerio Reina de la Perla de Cuba de Cienfuegos. La leyenda de la Bella Durmiente es una de las historias más hermosas que atesora la Perla de Cuba en Cienfuegos. Está dedicada a una joven doncella que falleció a los 24 años en la flor de la juventud, el 16 de julio de 1907, y está dedicada a María Josefa Álvarez Miró. Pero detrás de este hermoso monumento esculpido en mármol se esconde una serie de leyendas y mitos. Una de ellas es la que se refiere a la madre de dicha joven, que le dio la tarea a un escultor italiano para que representara a su hija en esa posición y no la representara muerta, sino en un sueño profundo, simplemente esperando que apareciera un príncipe azul y la besara para despertarla en ese profundo sueño. La segunda leyenda también se refiere al dueño del Hotel La Unión, que también contrató a un escultor italiano para homenajear a su esposa ya fallecida. Nada, Italia también está metida en esta fiesta del Guatao. Como dato curioso, te cuento que en el mundo existen dos esculturas muy similares. La primera fue la que venimos hoy a conocer en el cementerio Reina, cuyo autor es desconocido. La segunda escultura se localiza en el cementerio de Italia y está firmado por el autor Sacomano. La imagen representa a una bella joven durmiendo en un sueño profundo, recostada a una cruz. En su mano izquierda lleva un ramo de amapolas simbolizando la vida, mientras que en su mano derecha sujeta muy suavemente una serpiente, como haciendo ilusión a la muerte. Al parecer, la historia más convincente de la escultura es el dramático destino de una adinerada familia cienfueguera de finales del siglo XIX. El matrimonio entre María Josefa y el dueño del prestigioso hotel La Unión, que era el más importante de Cienfuegos en el siglo XIX. Con un avanzado embarazo de 8 meses, ella sufre de convulsiones y a pesar de los esfuerzos del médico de la familia, fallece sin dar a luz. La causa de su muerte es la preeclampsia, una condición de alta presión arterial en el embarazo. Este trágico episodio nos deja preguntándonos si la criatura sería un niño o una niña. Un misterio que perdura en la historia. Bueno, aventureros, cuéntame qué te pareció la historia de hoy acerca de la Bella Durmiente de Cienfuegos. Además de las leyendas que te comenté, cuál es la real y cuál es la falsa. Ya sabes, déjamelo saber en los comentarios. Por hoy ya me despido. Continúo mi trayectoria por esta bella ciudad de Cienfuegos. Espero que nos veamos muy pronto.
Chao.